En los últimos meses se ha disparado el hype dentro del madridismo con la figura de Endrick. Ha empezado a hacer grandes partidos con Palmeiras, ha ganado el Brasileirao con Palmeiras, ha batido un registro de Neymar que parecía imbatible y dentro de unos meses, en verano de 2024, lo vamos a tener en el Real Madrid. ¿Está justificado el hype del madridismo con Endrick? ¿Es tanto como parece que va a ser? ¿Qué tipo de jugador nos vamos a encontrar? ¿Dónde puede jugar Endrick? Yo lo he visto poco, pero he querido traer a alguien que sí lo ha visto mucho, que sí lo sigue de cerca, que sí lo ha analizado en su propio canal y que quiero que nos conteste a todas esas preguntas que nos estamos haciendo los madridistas y sobre todo, para mí la pregunta estrella, si nos estamos volviendo un poco locos o no con Endrick. Vamos a hablar un ratito con Miguel Ruiz. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Tenemos en pantalla a Miguel Ruiz, que he dicho, oye, mira, Miguel, tienes que venir aquí a hablar sobre Endrick porque la gente se está empezando a volver loca con este chico. Encima acaba de ganar el Brasileirao. Hemos visto en los últimos meses goles de bella factura, jugadas interesantes. Y yo he dicho, no voy a mentir. Como no lo he visto mucho, no he visto partidos en directo, tampoco me quiero mojar. Voy a traer a uno que se llama experto de fútbol internacional, que ya dice mucho tal y a ver qué me cuenta. Miguel Ruiz, después de pagarme un café, bienvenido al canal, otra vez. Muy buenas, Quillo. Bueno, pues para mí un placer, como siempre, pasarme por aquí, a pesar de que me toque pagar siempre el café. Esto está todo el mundo de testigo porque sabe que eso es cierto. Correcto. Y siempre un placer, por supuesto, venir a tu canal pues, para hablar de chavales prometedores como es Endrick, un futuro jugador de la Liga Española, además, así que con muchas ganas de meterle el bisturí. Bueno, diciembre va a ser un mes fuerte tuyo en el canal porque vienes hoy y vas a venir después del sorteo de Champions a ver qué nos depara el sorteito como todas las veces que hay sorteo de Champions, pero este vídeo va a ser monotemático, o sea, es Endrick el vídeo. Y es que va a ser básicamente un preguntas y respuestas, pero respondiendo tú. Es Ujú. decir, en el madridismo, no voy a hablar en nombre del madridismo, pero bueno, la percepción que se tiene es, digamos que este chico ha dado un salto en los últimos meses casi inesperado. O sea, siempre se ha tenido la sensación de que era un jugador especial, Sí. de que era un futbolista con un talento diferente, un chico con mucho gol, pero estaba atravesando una mala etapa en el Palmeiras, el entrenador no terminaba de contar con él y de repente ha dado ese salto. La primera pregunta es casi obligada. ¿Qué ha pasado con Endrick en estos últimos meses, más allá de que le hayan dado la oportunidad de tener más minutos, claro? Bueno, para empezar, yo creo que lo que ha mejorado un poco en Endrick es la capacidad de entender lo que buscaba Abel Ferreira en él, ¿no? Yo creo que Abel Ferreira es un entrenador que yo sé que ha estado muy cuestionado. De hecho, en Brasil se le ha cuestionado mucho por el rol y la participación de Endrick en el equipo, pero creo que le ha hecho un gran favor realmente. Le ha convencido de lo necesario que era que se adaptara a las necesidades del equipo, que asumiera un rol quizá mucho más plural, ¿no? En su individualismo puro, ¿no? Porque no deja de ser un futbolista que vistosamente pues, llama la atención, es un jugador creativo, es un futbolista con cierta capacidad para generar miradas, ¿no? Y ser ese jugador al que todo el mundo quiere tener en pantalla, pero a la vez yo creo que Abel Ferreira ha gestionado muy bien esa sensación. Creo que también de esa manera despejó muchos de los intereses que existían ya no solo entre los aficionados, sino también entre la prensa de Brasil, que puede llegar a ser bastante complicada, ¿no? De gestionar, sobre todo para un chaval de 16, 17 años. Había muchas miradas puestas en él, mucha sensación de que tenía que marcar 3 goles todos los partidos. Yo creo que gestionar todo eso era difícil. Creo que Abel Ferreira lo ha hecho muy bien. Incluso en algunas ocasiones se ha enfrentado a la prensa hablando un poco del rol del chaval, de los minutos que estaba jugando. Y lo que se ha demostrado es que el chico ha conseguido bajar un poquito del radar y ser mucho más útil para su equipo. Ha logrado que siguiera estando bastante presente en las estadísticas del equipo a nivel de competición, pero también se ha despejado un poquito esa tensión, esa ansiedad que le estaba provocando también tener todas las miradas encima y pedirle que fuera casi el protagonista absoluto de todos los partidos, cosa que para mí, y como te he comentado en alguna otra ocasión, incluso off the record, no ha sido el gran protagonista de Palmeiras
pero tampoco ha necesitado serlo, porque había otros jugadores que podían serlo, había otros jugadores con otro perfil a nivel de importancia en el equipo, y a pesar de eso, creo que Enric sigue siendo ese jugador que promete muchísimo y que creo que va a ser muy, muy grande. O sea, tu teoría entonces es que Abel Ferreira, más que ponerle trabas o zancadillas, lo que ha hecho es ayudarle. Sí, sí, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa que muchas veces, y tú lo sabes bien, porque siendo madridista has visto a uno de los entrenadores que mejor lo ha hecho en los últimos tiempos, que es José Mourinho, ha conseguido poner la mirada en él, poner la mirada en su gestión, antes que poner la mirada en el rendimiento del jugador. Y yo creo que eso muchas veces es muy positivo para los jugadores, a pesar de que luego los círculos fuera no lo entiendan, ¿no? Yo creo que sí que ha logrado que Enric supiera entender mucho mejor lo que buscaba ver Ferreira de él, y, por supuesto, ha conseguido que las miradas externas se preocuparan mucho más de cómo jugaba Palmeiras y de cómo estaba escalando en esa competición, más que en lo que hacía un chaval de 16, 17 años, que al final yo creo que no tiene tanta importancia en una temporada regular. Es importante porque es un chico en el que se tienen depositadas muchas esperanzas a nivel Brasil, y, por supuesto, también el seguidor madridista las tiene depositadas en él, pero yo creo que lo importante es su desarrollo, ¿no? Cómo evoluciona como jugador y cómo va puliendo ciertos aspectos de su juego que le convierten en un futbolista, pasar de ser juvenil a ser un jugador profesional. Has hablado varias veces de miradas externas también de la prensa, y este es un tema que se ha tocado menos aquí en España, pero que sí que tiene Uh cierta -huh. relevancia. Cuando hablan del tema de la presión, evidentemente el Real Madrid es un animal completamente diferente y Endrick supongo que el entorno lo sabrá pronto, pero Palmeiras no es un club fácil, no es un club precisamente dejado de la mano de Dios, tiene una masa social importante, tiene mucha presión, la presión mediática, es decir, podemos decir, repito, salvando las distancias y entendiendo lo que es el Real Madrid a nivel mediático, que este chico ya sabe lo que es soportar presión a gran escala en Brasil, siendo tan joven. Sí, yo creo que no va a conocer lo que es la presión mediática de verdad hasta que no esté en un club de la importancia del Real Madrid o como pueden ser otros clubes en Europa, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que está acostumbrado a una presión mediática que no tiene nada que ver con su edad. Eh, Estamos hablando de un futbolista al que cuando ha ganado títulos con la selección en categorías inferiores se le ha comparado con Pelé. Tenemos un chaval que por sus características de juego, por su contundencia, por la edad que tenía, se le ha comparado con algunos de los mejores futbolistas que han ido surgiendo en los últimos años en Brasil. Y esto es una comparación muy difícil de sobrellevar. De hecho, gran parte, yo creo, de los partidos en los que no ha sido tan influyente ha sido precisamente por eso, ¿no? Lo estamos viendo también con otro jugador, que es Vitor Roque, que es un futbolista que, por supuesto, tiene unas habilidades, unas características impresionantes, pero que obviamente hay que tener en cuenta la edad que tiene el jugador, los problemas que puede llegar a tener, las lesiones, los picos de forma que puedan experimentar precisamente por su desarrollo como futbolistas. Es que estamos hablando de chavales muy jóvenes y la sobredimensión muchas veces de lo que hacen en un campeonato como el brasileño, muchas veces llegan a darles una presión que no merecen y que no les hace precisamente ningún favor, ¿no? Y que puede llegar a perjudicarles. Bueno, en ese sentido, yo creo que hará la mili pronto en el Real Madrid, porque de hecho va a tener que aguantar pues lo que han aguantado casi todos los jugadores, sobre todo talentosos que han llegado al Club Blanco, que es muchos focos encima de él. Aunque yo tengo la sensación de que sobre todo el Real Madrid lo va a mimar mucho, especialmente en su primer año, pero dentro del primer año en el que ya va a estar en la primera plantilla, no va a ser un caso como Vinicius Rodrigo, que primero se fue en el Castilla tal. ¿Dónde puede jugar Endrick? Es decir, si yo siguiera dibujando en mi cabeza el 4-3-3 con el que Ancelotti se sentía tan a gusto, tengo la sensación de que puede jugar en la derecha, que el Real Madrid siempre ha andado algo cojo, puede jugar arriba, Uh -huh. pero si ahora se mantiene este esquema de Ancelotti, que es el 4-4-2, bien en línea por las bajas como ahora, o bien en rombo cuando el equipo está sano, que yo creo que va a seguir siendo el esquema porque Ancelotti sigue obsesionado para bien en potenciar a Bellingham, ¿dónde encaja Endrick en todo esto? Bueno, yo creo que a Endrick se le puede meter en varias posiciones. Es verdad que incluso en la última etapa ha jugado escorado a la derecha, que es una posición que no le es del todo ajena porque él es zurdo, por lo tanto esa diagonal yo creo que le conviene porque es un jugador potente, porque no es un futbolista especialmente ágil con el balón, es un jugador No más es de un potencia. Rodrigo, para que la gente lo entienda, no es como Rodrigo. Efectivamente, no es tan eléctrico. Es un jugador que tiene mucha potencia, es un jugador que tiene una arrancada muy interesante para desbordar, pero que además el hecho de ser zurdo le facilita un poco jugar en esa banda. Pero mi sensación es que
lo más seguro es que donde mejor pico de nivel puede dar Endrick es como delantero centro. Yo tengo la sensación de que es un futbolista además orientado a estar siempre cerca del área en una posición de remate bastante propicia, ¿no? Yo no le veo siendo comandante de una jugada ofensiva y mucho menos cuando va a escalar un nivel competitivo absurdamente superior. Estamos hablando de que el Brasileirao es un nivel competitivo, la Liga Española es otro completamente distinto. Es verdad que luego se dan sus circunstancias para que lo que ha podido conseguir Endrick y sobre todo en un equipo como Palmeiras tenga un peso importante, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta esto. En el Real Madrid yo creo que a Endrick se le va a tener que pedir lo que se le puede pedir a Endrick si juega en una posición que le es afín y que de alguna manera sobrelleva o explota mejor sus características como delantero, ¿no? Y en este caso yo creo que es la posición de la delantero centro y además esto facilita o incorpora ciertos conceptos y automatismos que el Real Madrid anterior a este año ya tenía, ¿no? Esa posibilidad de jugar en 4-3-3 que se convierta en 4-4-2, la posibilidad de integrar a Bellingham en una posición en la que no sea tan protagonista en el área, pero que influya mucho más en el terreno creativo. Yo creo que se le abren muchas puertas al Real Madrid y, por supuesto, yo creo que es incorporar de nuevo un delantero centro puro, por así decirlo, que te facilita muchas veces el tener una referencia ofensiva en el campo. Bueno, de hecho, a ver si te sé trasladar esta pedrada que tengo yo ahora, después de oírte hablar. El hecho de que Bellingham, que es ahora mismo la piedra angular del proyecto, más allá de Vinicius, que siempre va a ser la bandera, por así decirlo, mientras esté sano, tal. Bellingham es un jugador que quizá necesite más la figura de un delantero que de gente que puede ser, yo que sé, falso 9, que pueda flotar un poco más. Es decir, se asocia muy bien con Rodrigo, se asocia muy bien con Brahim, tal. Pero digamos que a Bellingham le ayuda a un tío que te fije centrales y que a su vez a Bellingham le abra esos pasillos para que él pueda entrar a remate, segunda línea. Eso lo puede hacer Endrick para Bellingham. O sea, puede mezclar bien con Bellingham. Sí, yo creo que al final todos los buenos jugadores se van a entender en el campo. Empecemos por ahí. Pero además es que el fútbol es un juego de espacios. Es un juego de intentar comprender el juego a través de la posición y los roles que ocupan los jugadores en el espacio. En este sentido, cuanto más alejes la posición del delantero centro de una figura que ejerce como media punta, aunque no lo sea, porque en este caso Bellingham yo creo que es un interior que se tumba un poquito hacia el lado izquierdo para conseguir esa diagonal, esa posición de tiro, el incorporarse al área, como tú bien decías. Yo creo que al final, si hay una figura que fije centrales, facilita muchísimo la labor para esas incorporaciones y para que haya una posibilidad de segunda jugada. Quizá ahora ya no es la primera, ¿no? Quizá Bellingham ya no va a ser quien vaya a picar al espacio, sino quien va a esperar el rechace o va a esperar una oportunidad para generar una nueva jugada ofensiva. Yo creo que en este sentido es algo que no es ajeno a lo que ha hecho Bellingham en su carrera. En el Borussia Dortmund lo hemos visto en muchísimas ocasiones, incluso con un delantero centro referencial como era Erling Braut Haaland, y yo creo que es algo que podríamos ver replicado en la última temporada con Sebastián Haller. Yo creo que hay muchas cuestiones que nos obligan a pensar que Bellingham ha rendido muy, muy bien en cualquiera de los casos, pero que si tienes espacio creado gracias a un delantero centro referencial, facilita mucho las cosas. Yo es que sigo pensando que a pesar de que está funcionando muy bien el Real Madrid por la cantidad de goles que está metiendo Jude Bellingham, mi sensación es que lo que es Endrick es precisamente todo lo que necesita el Real Madrid a nivel referencial ofensivamente para volver un poco a los orígenes y poder sacar el mejor partido de los jugadores ofensivos que tiene el Real Madrid. Bueno, es que en ese sentido, entonces me estás presentando otro registro de Endrick. Es decir, más allá de lo necesario que sea, lo importante que puede ser para sus compañeros, por así decirlo. De todas maneras, creo que va a tener un periodo de adaptación que hay que respetar. O sea, yo supongo que aquí la gente que se piense que va a venir siendo Pelé se equivoca. Es decir, aquí no va a llegar el chico a marcar 50 goles la primera temporada. Es totalmente irreal. Hablando de tema de goles, ¿a ti qué te dice el dato este de que Endrick haya superado a Neymar en el Brasileirao en cuanto a goles antes de cumplir los 18 años? Es decir, es un buen dato, pero te dice mucho, te dice poco, te dice que estamos ante un jugador con ciertas aptitudes, o te dice que, bueno, pues mira, Sí. chico, tampoco nos vamos a volver locos.
A ver, me dice cosas, obviamente, ¿no? Yo creo que Neymar es un jugador referencia, ¿no? En todo lo que signifique Brasil y sobre todo lo que signifique jugadores potencialmente potentes, ¿no? O muy fuertes en cuanto a habilidad y en cuanto a estadísticas. Pero también hay que cogerlo un poco con pinzas. Endrick sí que es un jugador meramente ofensivo y con cara a gol. Neymar no era tanto ese delantero centro referencial. Sí que es cierto que Neymar era un jugador completamente autosuficiente. No tengo la sensación de que Endrick sea ese tipo de futbolista, pero sí que tiene cierto duende delante de portería, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que es un jugador que quizá vive un poquito más cómodo cerca de la portería rival. Eso le facilita ciertas situaciones que luego tiene además la fortuna de convertir. Y yo creo que eso es precisamente lo que lo define como jugador, ¿no? Creo que es un delantero centro que puede hacer más cosas. Creo que es un delantero centro que no le molesta vivir incluso un poquito alejado del área, bajar un poquito, conectar con los compañeros. Creo que es un delantero que además, como hemos visto en esta última temporada en Palmeiras, se puede adaptar a otros roles posicionales que le permitan influir dentro de lo que busca el entrenador en su equipo, pero a la vez creo que su mayor capacidad es precisamente la goleadora, ¿no? Entonces, sí que es cierto que compararlo con un jugador como era Neymar, que a pesar de jugar muchas veces como media punta o muy liberado en el terreno ofensivo, es verdad que es difícil, ¿no? Porque Neymar partía sobre todo como extremo izquierdo y esto yo creo que también tiene cierta dificultad, ¿no? Comparar un delantero centro, un jugador que ha jugado la mayor parte del tiempo como delantero centro con un jugador que juega de extremo izquierdo es difícil, pero sí, claro que me dice, obviamente, ¿no? Yo creo que los registros goleadores de Endrick son una barbaridad, independientemente de con quién lo queramos comparar. Obviamente son números que nos hacen pensar que a nivel estadístico Endrick es uno de los futbolistas más prometedores que ha soltado Brasil en mucho, mucho tiempo. Y ya por último, después de este análisis, claro, la pregunta estrella, ¿no? Sin marcarte plazos y decir primer año, tercer año, cuarto año, delantero, tal, ¿qué esperas de Endrick en el Real Madrid? Repito, sin marcarte un plazo de, pues en el primer año Mm, tal, digamos en un contexto más general. Oye, mira, pues de aquí a su trayectoria en el Real Madrid yo lo que espero es esto. mm. Luego con asteriscos típicos de si las lesiones le respetan, si tiene continuidad, etcétera, etcétera. Claro, obviamente. Bueno, yo creo que por potencialidad estamos hablando de un jugador que puede ser muy dominante en el fútbol internacional a nivel elite. Yo creo que es un jugador que puede ser muy, muy dominante. Y si me dices en quién pienso, pienso en Vinicius. Vinicius fue un jugador que tuvo un inicio muy, muy complicado a nivel de rendimiento, no tanto a nivel de sensaciones, porque se seguía viendo que era un jugador diferente, que hacía cosas que no hacían otros jugadores en el campo, pero a la vez en cuanto a eficiencia, en cuanto a ese nerviosismo en las grandes citas, en tener la capacidad para encontrar la regularidad, le costó mucho, ¿no? Yo veo un poco a Endrick en una situación que pueda ser parecida. Creo que tiene un puntito de madurez mayor que el de Vinicius cuando llega a España. Eso sí que tengo la sensación. Tiene una entrevista a pie de campo, nada más conseguir el Brasileirao, que creo que define muy bien el trabajo que ha hecho Abel Ferreira, el trabajo que han hecho sus entrenadores en categorías inferiores, que habla un poco de su sentido de pertenencia a un grupo y su sentido de tomarse las cosas con calma y no darle importancia a lo que se espera de uno, ¿no? Yo creo que Endrick en ese sentido va a vivir con algo más de comodidad de la que tuvo precisamente Vinicius, también un poco por lo que había vivido el Madrid en años anteriores, por lo que se buscaba después de la marcha de Cristiano Ronaldo, quizá la figura de Benzema no es tan grande como la que dejó Cristiano Ronaldo en su momento. Sí que me da la sensación de que lo que se busca en Endrick es algo que está más cercano a lo que puede ser el jugador ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que en un viaje que no te puedo definir, como tú bien has dicho, no puedo dar plazos porque no me dedico a eso, sí que es importante tener en cuenta que es un jugador que, por lo visto hasta ahora, sí que puede llegar a ser un bicho bastante importante en la élite del fútbol. Pues ya está. Yo creo que con eso ya nos ponemos todos aquí con el hype por las nubes otra vez. Y ya para cerrar, si quieres, oye, dile a la gente en tu canal que lleva todo el vídeo, el banner abajo, diciendo a la gente que se suscriba, ¿qué menú tenemos para los próximos días?
Que me has dicho, le voy a meter aquí caña que diciembre va a ser un mes Sí, sí, sí. potente. Sí, sí, sí. Vamos a hablar mucho de fútbol internacional. En particular, vamos a tener vídeos muy prontito también del tema de Santos. Vamos a hablar de los héroes y villanos del Brasileirao, de los jugadores que han destacado, de los jugadores que no han dado todo lo esperado. Vamos a hablar también algo de fútbol histórico, porque vamos a hablar de Duncan Edwards este fin de semana. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Que se vienen también con la Champions, con esa última jornada y por supuesto también con el sorteo de cara a los octavos de final, que tenemos muchas ganas de hablar de ello, muchas ganas de saber por dónde van los tiros. ¿Y del Arsenal vas a hablar de cómo va a ganar la Premier o...? Del Arsenal habrá que hablar, ¿eh? Ya Sí. en la última temporada hablé bastante del Arsenal, pero creo que esta temporada hay un puntito ahí competitivo que creo que merece la pena ahondar en él, ¿eh? Que ya gana hasta sin querer, básicamente. El Arsenal, que era el típico equipo Efectivamente. que necesitaba. Lo que dice Xavi del Barça era lo que sí que era el Arsenal. O jugaba bien o no ganaba. Pues Ujú. creo que este año, bueno, ya son unos cuantos partidos, de hecho, que ha ganado sin jugar bien, pero bueno, eso ya Sí. lo abordaremos en otro vídeo. Lo dicho, Miguel, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por este análisis. Yo creo que la gente ya más o menos tiene un perfil mejor elaborado de lo que puede ser Endrick. Y oye, a poco que aciertes, la verdad es que creo que será una buena incorporación del Real Madrid. Muchísimas gracias por venir, Miguel. Igualmente, gracias, Quillo.